La reflexión que vamos a tener tiene como título Nuestro Dios incomparable. Hoy vamos a leer una de las expresiones mejores que tiene el profeta Isaías acerca de Dios. Vamos a leer ahí en Isaías 40, del 12 al 17, que dice la palabra de Dios. Y hay varias preguntas que nos hace. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Acá podemos ver que Isaías enumera varias preguntas a las que la respuesta podemos considerar que siempre es la misma. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, con balanza y con pesas los collados. Si sumamos todo el agua de todos los ríos, sumamos el agua de todos los estanques, los arroyos, los océanos, ¿quién puede medirlo con la palma de su mano? ¿Quién puede hacer esto, hermanos? Solamente Dios, nadie más que Dios. Así que nos preguntamos, ¿quién pesa las cosas de este mundo hoy? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Y con qué las va a pesar? Lo que para nosotros es incalculable, para Dios es nada. Cuando se sale al espacio, uno no pesa nada, porque no hay gravedad. Es así para Dios esto, no tiene absolutamente peso. Este versículo nos lleva a pensar en ese conocido himno que se titula Cuán grande es Él, y que comienza su letra diciendo: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas 1000, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Así es nuestro Dios. Ahora, continuando con Isaías, vamos a parafrasear los versículos 13 y 14. Nos dice: ¿quién examinó al Espíritu del Señor, le aconsejó y enseñó? ¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le dio conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Como seres humanos, con nuestra vida y con nuestros sentidos, podemos hacer comparaciones. Hay algo que debemos comprender, que Dios no tiene igual ni alguien a quien Él pueda ir a pedirle consejo. Alguien ha manifestado una pregunta graciosa, una pregunta ocurrente. ¿Qué es lo que hemos visto que Dios nunca ha visto? La respuesta es bien simple. Dios nunca ha visto a un semejante a Él, a alguien igual a Él. Mientras que nosotros vemos personas semejantes a nosotros todos los días, Isaías destacó la sabiduría incomparable de Dios, que Pablo aludió también a este versículo en conexión con la sabiduría de Dios, con su trato a los judíos y a los gentiles. Ahí en Romanos 11:34, que más adelante lo vamos a analizar, y también con la sabiduría impartida por Dios al creyente. 1 Corintios 2:16, leemos: porque
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora en el versículo 18 del capítulo 40 de Isaías se puede leer: ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Podemos mirar utilizando un telescopio, del este al oeste, del norte al sur. Incluso si deseamos medir la longitud de los cielos, por querer saber qué tan lejos está esto, Dios lo va a medir por nosotros y extenderá su mano y nos dirá la distancia que existe. Él, usando su pulgar y el dedo índice, nadie más que él lo puede hacer. Nadie más que él puede hacer esto. Pensemos, si quisiéramos llenar un canasto con toda la suciedad que hay en la tierra, se necesitaría un recipiente extremadamente grande. ¿Quién puede hacer esto? Nadie más que Dios. Busquemos una báscula suficientemente grande para pesar una montaña, o lo suficientemente fuerte para pesar un cerro. Ahora, podríamos pensar en trasladarla y ponerla en la balanza. Para nosotros esto sería imposible. Bueno, Dios, Él lo puede hacer. Ahora, el profeta lleva una pregunta personal. ¿Quién de ustedes es el maestro de Dios? ¿Quién le da a Dios consejo? ¿Quién le dice lo que debe hacer? ¿Quién a Dios alguna vez ha llamado y pedido guía? Solo hay una respuesta a esas preguntas. Nadie, absolutamente nadie. Preguntó Isaías, también parafraseando: ¿a qué escuela de derecho asistió Dios para aprender acerca de la justicia? ¿A qué sitio de internet fue Dios para conseguir todo su conocimiento? ¿Quién fue la guía de Dios en el camino hacia la sabiduría y el entendimiento? Una vez más, ningún ser humano podría decir: yo lo hice por Dios. Dios no obtuvo nada del entendimiento del hombre para ser justo. El conocimiento ilimitado o esa sabiduría infinita no vino de nadie, vino solamente de sí mismo. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión aquí. Dios no necesita de ninguna ayuda de nadie, ni de nada para ser quien Él es, o lo que es Él es, o cómo es. Algunos han llamado majestuosas las palabras de los versos 12 al 17 que leímos. Podríamos añadir como grandiosas y magníficas. El profeta llega a un auge con sus palabras. Isaías escribe bajo la influencia de Dios, bajo la inspiración de Dios, a quien había visto alto y sublime, sentado en el trono del templo. Esto fue en el capítulo 6, versículo 1. El profeta continúa con la descripción de este Dios incomparable, de este Dios a quien no se puede comparar. Le está diciendo a la gente que no hay nada en la tierra que se pueda comparar a Dios. Es importante saber que en esos tiempos, las naciones fueron juzgadas por sus ejércitos, así como por la cantidad de territorio que ellos poseían. En ese momento Babilonia era la superpotencia del mundo. Babilonia controlaba la mayor parte del territorio al este y al noreste del mar Mediterráneo. La gente estaba asombrada por este gran imperio babilónico. Otras naciones tenían miedo de ellos. Pero Isaías dice que incluso las grandes naciones no elevan el nivel del agua en un balde. Lo leímos eso. No pesan más que una migaja de polvo en una balanza. En realidad lo que está diciendo es que estas grandes naciones acumulan menos que nada. En comparación con la grandeza de Dios, el creador de todas las cosas, estas naciones poderosas, tan temidas por Judá, son menos que nada. Si tan solo la gente pudiera verlo. Dios, que puede medir todo el agua en la tierra, todos los contenidos del cielo,
aún pesar las montañas, que Dios debe ser más temido y respetado que estas naciones poderosas, que ni siquiera mueven la aguja de la balanza de Dios. Teniendo en cuenta su grandeza, los seres humanos deben ofrecer sacrificios de adoración, alabanza y ruegos de perdón. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? No hay suficiente en el mundo para presentar un digno sacrificio a Dios. Isaías dijo que si reducen todos los grandes árboles de los bosques gigantes del Líbano, como pudimos leer, no habría suficiente leña para hacer un altar de fuego suficientemente grande. Dijo que si se pudiera reunir todos los animales y utilizarlos como ofrenda de sacrificio, tampoco sería suficiente. ¡Cuánta dignidad, hermanos! ¡Cuánta dignidad! Dios está dispuesto. De hecho, Dios desea que su gente venga a Él. Los invita a confiar en Él y a seguir sus caminos. Pero la gente no está dispuesta. Millones de personas que ignoran la presencia de este maravilloso y poderoso Dios. En el versículo 17 pudimos leer: nuevamente vemos ahora desde la perspectiva de Dios. Si añadimos todo el poder militar, todos los tesoros, todos los reyes, todos los príncipes y todo el pueblo de estas grandes naciones, cuando Dios los ve, Él ve poco menos que nada. Ellos no tienen ningún valor para Él, en absoluto. Ahora bien, ¿significa que Dios no se preocupa por la gente de las naciones? Por supuesto que no. A Él le importa muchísimo. De hecho, ahora sabemos que Él se preocupa tanto por las naciones que envió a su único Hijo, Jesús, para morir por nuestros pecados. Que algún día Él va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo para que todos sus hijos vivan en ese lugar. Lo que tenemos que ver aquí es que cualquier amenaza en la tierra, ya sea que se trate de una gran nación con grandes ejércitos o el peso de una montaña, no hay nada que temer desde el punto de vista de Dios. Nada es una amenaza para Dios. Él no solo hizo todo, sino que también controla todo. Qué gran consuelo habrá sido para Israel cuando su mirada la puso en Dios para el futuro. Tal vez no hayan sido la nación más poderosa y desde luego no era la más grande, pero con Dios como su guía y protector estaban a salvo de cualquier daño. Ahora vayamos a Romanos 11:30. Romanos 11:30. Vamos a leer hasta el último versículo de este capítulo, que es el 36. Y dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzasen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El saber que tenemos un Dios santo, perfecto y de toda sabiduría, nos da seguridad y confianza. Hay un libro del mundo que se llama La Ilíada y la Odisea, que fue escrita por Homero. En parte del libro de la mitología de los griegos. Eran dioses paganos
que vencieron por engañarse el uno al otro y hasta secuestrar mujeres del uno al otro. ¿Sirve tener un Dios con minúsculas así? Hay muchos en este mundo que se llaman politeístas. Quiere decir que creen en más de un Dios. La Biblia es bien clara que hay un solo Dios que es todo sabio, todopoderoso. Ahí en 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta porción que hemos leído en Romanos 11 llama la atención por la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de nuestro Dios. Sigamos considerando ahora con palabras del Nuevo Testamento la grandeza de este nuestro Dios. Hay muchísimas verdades que se pueden sacar de este capítulo en cuanto a la grandeza de Dios y nuestra relación de vida para con Él. Nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es justo y nuestro Dios es bueno. Su sabiduría, ¿cuán profunda es la sabiduría de Dios? Podemos hablar acerca de las profundidades que existen en el mar. Dicen que en el Océano Pacífico, en un lugar, una grieta tiene una profundidad de casi 11 kilómetros de profundo. Si alguien intentara llegar a esa profundidad debido a la presión del agua, un cuerpo humano se reventaría enseguida. Que en esas profundidades no hay luz. Así también es la sabiduría de Dios. Es inescrutable. Inescrutable significa que no puede averiguarse ni descubrirse. Para nosotros los seres humanos, la sabiduría es la habilidad de escoger la mejor manera de alcanzar un fin mejor. Podemos agregar que la sabiduría de Dios es mucho más que eso, es extraordinaria. Ahora hablando de la justicia de nuestro Dios. Los juicios de Dios son insondables, que son tan profundos que no se pueden alcanzar su fondo, que no puede ser conocido, comprendido por ser misterioso. Es justo con todos. Dios es así, ha sido justo con todos. Únicamente un Dios que es todo sabio tiene la capacidad de hacer. Él da a todos lo que se merece. Él sabe perfectamente quién es culpable y quién es inocente. Hablemos de la bondad de Dios. El hecho de que a Dios se ha preocupado por el ser humano, en él se ha preocupado por él, ha manifestado su bondad. Se preocupa por la salvación del hombre. Recordemos todo lo que vinimos escuchando, que tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y Él se preocupó para que el hombre sea salvo. Con todo esto que mencionamos acerca de su sabiduría, de su justicia, su bondad, el hombre debe humillarse, que somos polvo, que somos nada en su presencia. Reconocer que estamos a años luz de la sabiduría, que somos faltos de sabiduría. Reconocer también nuestra falta de ciencia. La ciencia del hombre parece grande. En estos últimos tiempos hemos visto adelantos impresionantes. En comparación con la ciencia de Dios, todos estos adelantos siguen siendo nada. Dios no necesita de una computadora para acumular datos. No hay nadie que pueda aconsejar a Dios. No hay nadie que entienda la mente del Señor. La mente del Señor va mucho más allá de nuestra comprensión. El hombre, en su soberbia, piensa que juzgar a Dios sin temerle ni respetarlo, con nombres que solo a los soberbios se le ocurre dar. ¿Cuántos nombres les ponen a Dios, hermano? Es una locura. El hombre no es capaz de hacer nada comparable a lo que ha hecho Dios por nosotros. Sabiendo todo esto, la humanidad debería someterse. Nosotros lo hacemos porque hemos conocido a este Dios. Debemos reconocer que Él es el creador y propietario de todas las cosas. Sus caminos son inescrutables. De Él son todas las cosas. Que su ciencia es profunda. La única explicación razonable por los seres humanos que fuimos creados
es que fue la creación de un ser inteligente. No existe tal evolución como se está queriendo imponer, que tampoco es una amenaza para el cristiano. Con esto de la evolución, Satanás quiere quitar la gloria de Dios. Dios formó el universo de la forma más idónea para manifestar su gloria. Todo es de Él, como pudimos leer, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Recordemos otro pasaje que nos habla también de esto, en Colosenses 1:16, hablando del Señor Jesucristo. Nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por la esencia del amor de Dios, nos dio una salvación. Nos salvó para que le demos gloria. Miserables somos y tuvo misericordia de nosotros, como lo leímos ahí en el versículo 30 y 32 ahí de Romanos 11. Es para mostrar las riquezas de su gloria. En Efesios 2, 6 y 7 nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué grande es nuestro Dios. Por todo lo expresado, hermanos, ¿vamos a desaprovechar la oportunidad de darle gloria a Dios? Realmente, qué beneficiados somos, qué privilegio tenemos el haber reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Debemos tener un corazón dedicado a Él, un llamado continuo a glorificar y honrar a nuestro Dios. Benditos hemos sido al haber elegido el camino estrecho, porque encontramos el mejor lugar en cuanto a la gracia de Dios, en reconocerlo como nuestro Creador, en someternos a su poder, en aceptar su salvación y todo lo demás que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Cómo no vamos a seguir admirando su gracia a través de la majestad de nuestro Dios? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Eso está en el Salmo 8, 3 y 4. Y para finalizar, como hemos leído al principio, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos.